capítulo 5, versículo 15 al versículo 20. Hoy es el último día del mes y es nuestro culto misionero. Amén. San Marcos capítulo 5, versículo 15 al versículo 20. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: vienen a Jesús, San Marcos capítulo 5, versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios todopoderoso. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, que el Evangelio llegue a nuestras vidas. Padre, en este culto misionero te pedimos que tú hables a cada vida y a cada corazón, que cada uno de nosotros entendamos y comprendamos la bendición y el privilegio que hemos recibido, y que muchas personas no lo han alcanzado todavía. Muchos están esclavos del pecado, sumergidos en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en la masturbación. Otros están siendo atormentados por demonios. Otros ya han perdido la razón y están deambulando por las calles sin vestirse, sucios, malolientes, comiendo de la basura. Te pedimos, Padre eterno, que tu palabra nos inquiete, que tu palabra nos hable, que podamos ir, Señor, y llevar esta palabra a todos aquellos que lo necesitan. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, podemos tomar asiento, amados hermanos. Cristo vive para siempre. Hoy, último día del mes de marzo, estamos celebrando nuestro culto misionero, porque esta obra es misionera. Amén. Esta obra, hermano, se enfoca en la labor que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Nuestro Señor no estaba paseando. Nuestro Señor no estaba jugando, hermano, a ser un religioso más. Nuestro Señor Jesucristo no estaba, hermano, desperdiciando el tiempo, porque poco tiempo le quedaba a nuestro Señor. Él se enfocó en preparar, en capacitar hombres, mujeres. Él se enfocó en demostrar el amor, la compasión, la misericordia de Dios. Él se enfocó en mostrar el poder de Dios y sobre todo dar a conocer el Evangelio. Ese Evangelio que cambia, este Evangelio que transforma. Estábamos en la convención de jóvenes en Quito. No me recuerdo el día, creo que fue el día domingo o el día sábado. Y veo a un joven, ya está un jovencito, está un hombrecito, ¿ya? Y cuando le veo: hermano Yuri,
Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, hermano Yuri, listo, pasó. Y al siguiente día de nuevo lo quedo mirando y le digo, ven para acá. Y siempre esta persona le he preguntado en más de una ocasión, si te mueres, ¿a dónde te vas a ir a pasar la eternidad? Y él me quedó mirando, ya no me respondió, solamente me quedó mirando, inclinó su cabeza. Le digo, dime, ¿a dónde te vas a ir a pasar la eternidad? Y ya no me quedó mirando y me dice, usted sabe a dónde me voy a ir. Le digo, pero si estás a un paso, estás a pocos metros de alcanzar la salvación, de arreglar tu vida con el Señor, ¿por qué quieres seguir viviendo así? Hermano, dejé a un lado lo que estaba haciendo, lo que estaba vendiendo, lo abracé y le digo, vamos. Y lo hice entrar. Yo solamente en mi mente estaba hacerlo ingresar, que él pueda llegar al altar, que ore, y yo me salía. Pero algo sucedió ahí, y cuando estaba con él, hermano, yo sentía la presencia de Dios. Y le decía, ¿por qué no oras? ¿Por qué no le pides a Dios? ¿Por qué no le dices a Dios que te ayude? Y mientras estaba así, lo tenía abrazado, le toco la cabeza, hermano, y yo sentía la presencia de Dios y le pedía al Señor, Señor, dale una experiencia. Señor, toca su vida, Señor, rompe sus cadenas, hermano. Y esa oración quebrantó mi corazón. Miraba a tantos jóvenes y en particular había uno en la convención de jóvenes que le decía, ¿por qué pierdes tu tiempo? ¿Por qué vienes a este evento y mira dónde estás? Y lo veo que este joven, hermano, había un grupo de jóvenes entre varones y mujeres. Y a veces no tener la capacidad como persona delegada para poner el orden, de que alguien se pueda dar una vuelta. ¡Hey! ¿Qué hacen aquí? Vayan para adentro. Ya a ver, ya deje. Hermano, cuando yo estoy así vendiendo y miro a un joven y lo veo que el joven está así y comienza a mover sus manos como boxeador en una de esas y le pega un puñete a otro joven, a uno más pequeño. ¡Hey! Fulano, ¿qué te pasa? No, hermano, ¿qué tienes? Le digo, ¿por qué haces eso? Tú no puedes hacer eso. Eso no es correcto, eso no está bien. Y pasó esa amonestación y después lo miraba el joven por otro lugar. Hermanos, hay cosas que son muy tristes y muy penosas. ¿Cuánta gente podrá tal vez tener la excusa de decir, es que a mí no me predicaron el evangelio? ¿Usted cree que en la tierra el hombre se va a ir de este mundo sin haber conocido el evangelio? Todos, de una o de otra manera, van a escuchar el evangelio, la palabra de Dios. Todos, de alguna manera, Dios se va a encargar de que conozcan el evangelio, de que tengan experiencias poderosas con Dios. He titulado este mensaje del culto misionero, El Señor te necesita, para que lleves el mensaje. ¿Cuál mensaje? Qué cosas maravillosas Dios ha hecho con nosotros. Qué maravillas nosotros podríamos testificar. Porque el que ora, el que busca a Dios, el que congrega, el que lee la Biblia, hermano, el que viene a escuchar la palabra de Dios, siempre va a recibir algo de Dios. Amén. Hemos leído San Marcos capítulo 5 y el título dice el endemoniado gadareno. Este hombre había perdido toda esperanza. Como tanta gente lejos de Dios, hermano, como tantas personas, ya empezó la Semana Santa. Llegábamos el día domingo, salía con mi esposa de la lucha de los pobres en el lugar donde nos habían dado hospedaje para la convención de jóvenes, y la iglesia tradicional estaba celebrando su domingo de Ramos. Ahí estaban con sus ramos, había un hombre vendiendo ramos y al frente, hermano, con descaro y sin vergüenza, gente tomando ahí en la calle con su botella de cerveza. Se está perdiendo toda sensibilidad, se está perdiendo todo temor de Dios,
Se está perdiendo, hermano, todo respeto al Dios Todopoderoso. Pero mire usted, nosotros vemos aquí en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cómo nuestro Señor iba por, dice la Biblia, por ciudades, por aldeas. Jesucristo estaba preocupado, hermano, en llevar el evangelio a donde había mayor necesidad. Es como Tulcán, podemos tener, ¿cuántas iglesias habrán aquí en Tulcán? Hay un grupo que quiere hacer un evento aquí en Tulcán, una capacitación, y toca reunir a las iglesias para poder capacitar esas iglesias. Pero mire, ¿cuántas iglesias tiene Tulcán? Y los caseríos, las veredas, como se llama en Colombia, no hay iglesias, no hay quien predique. Como decía la pastora Gloria Narváez de la República de Colombia y vecinos, porque estamos aquí Tulcán y la siguiente ciudad ya es Ipiales. Y decía la pastora, hay tanta necesidad del evangelio y cada vez menos obreros, cada vez menos personas que se interesen en llevar el evangelio. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Jesús para muchos era una persona más, pero aunque habían fariseos, saduceos, habían escribas, habían otros grupos religiosos, pero hermano, qué triste es cuando uno se vuelve religioso, porque religioso se vuelve indolente. ¿Qué es indolente? Que ya no siente dolor por los demás. El religioso se vuelve, hermano, un robot, hace las cosas de una manera mecánica. El religioso se vuelve egoísta, ya no mira por los demás, sino que ahora mira por lo suyo, por lo propio. Habían grupos religiosos, pero ¿quiénes querían ir a buscar las almas perdidas? Nadie. Estamos viviendo los mismos tiempos porque hay muchas iglesias que se comienzan a mentalizar. No la iglesia celular, no celular de teléfono, sino celular de células, de grupos pequeños. Vamos a reunir en tal parte, tal parte, tal parte, tal parte, y el domingo todos me congregan aquí. Pero en ningún otro lugar levantan a pastores, levantan con pastores, porque la mayor concentración tiene que ser en ese lugar. ¿Qué importa la necesidad? ¿Qué importa la distancia? ¿Qué importa lo que el hombre y la mujer esté pasando? Nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, hermano, marcando una diferencia muy tremenda entre la religiosidad y la comunión con Dios. Cuando tenemos comunión con Dios, hermano, vamos a ser sensibles a la voz de Dios. Cuando tenemos comunión con Dios, hermano, nos va a doler cuando alguien está perdido. Y podemos mirar y vemos que en ese lugar no pasa nada, hay tanta necesidad del evangelio, pero no todos quieren ir. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, hermano, yendo a buscar, porque el endemoniado no lo buscó a nuestro Señor. Jesucristo fue a buscar a ese hombre que estaba poseído por demonios. Y dice la Biblia, hermano, que Jesús ordenó a los demonios que salgan. Habían 2,000 cerdos. Eso nos hace entender que este hombre endemoniado tenía 2,000 demonios. 2,000 demonios que lo llevaban, hermano, ¿a dónde lo llevaron a este endemoniado de Gadara? Abandonar su familia. ¿Cuántos hombres abandonan a sus esposas, a sus hijos? ¿Cuántos hombres abandonan una vida ordenada que tienen para ir detrás del pecado, del alcohol, de las drogas, del sexo, del sicariato?
del pandillaje. ¿Cuánta gente, hermano, deja lo que en un tiempo amó para ir y buscar un lugar nauseabundo, un lugar horrible donde no es apto para la convivencia humana? Vivir con un muerto cerca, hermano, eso es matarse, ¿sí o no? Nosotros vemos que este hombre se fue a un cementerio a vivir. Dice la Biblia que este hombre andaba desnudo, gritaba por las noches. Dice la Biblia que este hombre con piedras se cortaba. Nadie en su sano juicio, hermano, va a herir su cuerpo. Pastor, ¿será que los que se tatúan están endemoniados? No podría decir si sí o si no. Pero aquel que conoce la Biblia, aquel que escucha la palabra de Dios, la Biblia dice, no te harás marca ni rasguño sobre tu cuerpo. Ese hombre lo hacía, ¿por qué? Porque estaba poseído por demonios. Podemos ver, hermano, el objetivo principal de nuestro Señor Jesucristo, que era traer la libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente vive mal? ¿Cuánta gente está deprimida? No quiere comer, no quiere vestirse, no quiere salir de su casa, anda tomando pastillas, se esconde de todos. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. El objetivo principal de nuestro Señor Jesucristo no era como muchos predicadores en este tiempo, hermano. Presumen de su conocimiento, presumen de una popularidad, porque tienen un lenguaje fluido, porque pueden llegar a las personas, porque pueden manipular multitudes de personas. Pero miren nuestro Señor, Hechos capítulo 10, versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. La importancia de recibir el Espíritu Santo. El demonio no le va a preguntar a usted, a ver, ¿qué grado de instrucción tiene? ¿Ha ido a la escuela? ¿Sabe leer? ¿Sabe escribir? ¿Ha estudiado idiomas? ¿Tiene bachillerato? ¿Cuántos años tiene? ¿Ha ido a la universidad? No. Satanás, que el Señor lo reprenda, sabe. Dos pastores entran en una conversación y el pastor que está guiando y enseñando a este otro pastor le dice: tienes que saber que mientras no tengas una vida espiritual y no tengas una comunión íntima con Dios, tú no eres amenaza para el diablo, y como no eres amenaza para el diablo, entonces el diablo a ti no te va a hacer nada. Vas a vivir como sea y tranquilo, si quieres oras, si quieres congregas, predicas, estudias, pero el rato que te comiences a meter con Dios, el rato que comiences a invertir tiempo en la oración, cuando te metas en ayuno, no un día, porque te exigen y porque te obligan, sino porque tú sabes que debes de ayunar. Aparte de ayunar con la congregación, tienes que buscar tus ayunos personales. Cuando comiences a orar, cuando comiences a ayunar, cuando comiences a ver el respaldo de Dios, cuando las almas se comiencen a salvar, cuando comience a ocurrir cosas en la iglesia, entonces los demonios, porque hay demonios territoriales, los demonios van a ver que tú eres una amenaza para ellos, entonces te van a atacar, van a levantar a la congregación. Vendrán problemas, vendrán necesidades, vendrá enfermedad, vendrá de todo tipo de cosas, pero tú no le tengas miedo. Solamente métete a buscar a Dios, solamente agárrate de Dios, llénate del Espíritu Santo, porque cuando uno se llena del Espíritu Santo, hermano, es una verdadera amenaza para el diablo, que el Señor lo reprenda.
Jesús era una amenaza terrible. Mire lo que dice la Biblia. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Para qué lo llenó? ¿Cuántos creen, hermano, que ser bautizado en el Espíritu Santo solamente es para saltar, para danzar, para hablar en lenguas y de ahí no pasa nada? Y nuestra vida no impacta a nadie, y ni nosotros mismos somos impactados por Dios y por su palabra. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y cómo éste anduvo haciendo bienes. ¿Cuál bienes? ¿Bienes terrenales? No, haciendo bien a la gente. Hermano, había gente que no era, que los religiosos ya no lo hacían ni caso, porque de repente los religiosos oraban por alguien, no sucedía nada. Ya déjalo, ya no se puede hacer nada. Hay otro que dice, no, es que tú estás con brujería, mejor ándate de aquí. ¿Y para qué estamos buscando el poder de Dios? ¿Y para qué nos estamos llenando del Espíritu Santo? ¿Y para qué recibimos la palabra de Dios? ¿Y para qué se nos está enseñando, hermano, el evangelio del reino de los cielos? Mire lo que dice la Biblia. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús oraba. Acababa de predicar Jesús y se apartaba a orar. Los demás iban a dormir, los discípulos iban a dormir y Jesús se pasaba en vigilia. Jesús ayunaba, oraba, ayunaba, vigilaba. Jesús, hermano, es un ejemplo poderoso del amor de Dios. Mire usted, la Biblia dice que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero la Biblia nos muestra que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión. Pero, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con el cristiano? ¿Qué está pasando con el creyente? ¿Qué está pasando con los líderes? Cuando nosotros perdamos el amor por los demás, hermano, nos comenzaremos a dar cuenta que ya Dios se ha ido de nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a hacer cosas injustas, cosas malas, cuando ya no nos frena nada el hacer el mal, le voy a decir al pastor, dile, ¿qué me interesa? ¿Acaso que él es mi papá, que me va a mandar, que me va a hacer? ¿Qué pasa? Vaya, dígale. ¿Acaso que yo le tengo miedo? Hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Mire lo que dice el libro de San Marcos, capítulo 5. Los religiosos tuvieron el caso de el endemoniado gadareno como un caso perdido. ¿Cuánta gente, hermano, cree que esa persona ya no tiene solución? Ya no hay compostura para ese hombre, para esa mujer, para ese ladrón, para ese drogadicto, para ese sicario, para ese narcotraficante, para ese, hermano, asesino. Pero qué poderoso es el evangelio. Escuchaba ahora el testimonio del pastor Héctor Allende, un hombre que se volvió delincuente, pero él decía, yo desde niño siempre sufrí y subía a los buses. No sé si aquí en el Ecuador pasaba eso. Tenía 5 años, 6 años más o menos, y la gente subía. En el Perú hay unas conchas que se llama concha de abanico, y la gente se subía con 2 de esas conchitas. Tienen unas rayas así, de atrás para adelante, y la gente se subía, hermano, en los buses, en las calles, con esas conchitas, y comenzaban a rascar y comenzaban a cantar y después a pedir propina. Y decía el pastor Héctor Allende, yo subía a los buses y comenzaba a cantar, y la platita, las moneditas que me daban, llevaba y se lo daba a mi madre, hasta que me volví un delincuente, llegué a la cárcel.
Y cuando estaba en la cárcel, ya Dios estaba tratando conmigo. Ya estaba teniendo experiencias con Dios. Comencé a orar. Y un día domingo llamaron los llamadores en la cárcel y dijeron: Héctor Allende, tienes visita. Cuando sale Héctor Allende a ver quién lo estaba buscando, y se acerca una señorita y le dice: ¿usted es Héctor Allende? Sí, yo soy. Le dice: usted a mí no me conoce y yo no lo conozco a usted, ¿es verdad? Yo no sé quién es usted y qué quiere. Le dice: ¿sabe qué? Estaba orando y Dios en la oración me dijo: quiero que vayas a la cárcel. En la cárcel hay un hombre que se llama Héctor Allende y quiero que le lleves esto. Le vas a regalar tu Biblia porque ese hombre necesita de mí. Y esa mujer le dijo: ¿sabe qué? Tengo algo que Dios te ha mandado para ti. Abrí mi cartera y le entregué una Biblia. Dios manda que te entregue esa Biblia. Qué tremendo es cuando el evangelio llega al corazón del hombre. Qué tremendo es cuando se le predica la palabra de Dios a alguien, hermano. Cuando llega el evangelio, algo tiene que suceder, algo tiene que acontecer, porque el evangelio es poder de Dios. No es lo mismo religión que el evangelio. Alabado sea el Señor. La religión, hermano, tiene una letra muerta. No sucede nada, no pasa nada, porque la gente se esconde detrás de la religión para seguir pecando. Pero el evangelio es poder de Dios. Cambia, transforma vidas. Los religiosos miraron al gadareno y dijeron: ¿sabe qué? Ya no se puede hacer nada. A ver, ese apestoso, maloliente, fuera de acá. Estaba en la iglesia de 28 de julio. Congregaba en la iglesia donde predicaba el pastor Rodolfo González Cruz. Y un día estaba con mi subcapitán de grupo. Él estaba sentado ahí, yo estaba aquí. Hermano Yuri, ven para acá, siéntate aquí. Amén, hermano, me gustaba estar cerca de mi subcapitán, el hermano Manuel Castilla. Y cuando de un momento a otro salió, cuando regresa con un hombre que estaba borracho. ¿Cuántos días estaría de borracho, hermano? Ese hombre olía mal. Y cuando está así, ese hombre, hermano, se había hecho hasta popó en su ropa. Y de lo que yo estaba sentado ahí, me dice: párate y vete a otro lugar. Digo: pero hermano, párate y ándate para allá. Digo: amén. Digo: de gana me llama y ahora me bota. Bueno, me paré, hermano, y me puse por una esquina, no tan lejos, y de allá lo miraba. Y ese hombre, que tener amor por las almas, hermano, lo abrazaba. Y cuando en el llamado le habló algo, lo levantó y se lo llevó al altar. Y así como estaba ese hombre, hermano, estaba orando y pidiéndole al Dios Todopoderoso. Porque cuando uno tiene a Dios, uno tiene que tener amor por las almas perdidas. Los religiosos no podían hacer nada por este hombre, pero ahí estaba Jesús. Los religiosos se jactaban de su conocimiento, ¿sí o no? Eran conocedores de la ley, doctores de la ley. Tenían, hermano, mucho conocimiento, mucha preparación. Se jactaban en las calles, ellos oraban de una manera pública. ¿Para qué? Para que la gente los vea y la gente los escuche. Y dice la palabra de Dios que ellos hacían alarde de lo que ellos hacían. No, yo diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno 2 veces a la semana. No como este sucio publicano. Ese se muere, pobre hombre, y su alma se va derechita al infierno. Y qué tremendo como la Biblia dice que el publicano lo único que decía era: sé propicio a mí, pecador. Usted y yo tenemos que entender, hermano, que no vamos a impresionar a Dios por nuestra elocuencia. Dios no es sorprendido por el ser humano. El ser humano puede sorprender al ser humano. No,
eso yo me lo sé, eso yo conozco, eso me lo aprendí hace qué rato. Pero mire usted, nosotros vemos, aunque todo estaba perdido para el gadareno, nadie podía ayudarlo. Se perdió toda esperanza. ¿Cómo terminó poseído por demonios este hombre de Gadara? La Biblia no detalla. De repente ese hombre estuvo jugando la ouija. De repente ese hombre estuvo jugando Charlie. De repente ese hombre estaba mirando una película de terror. Y cuando estaba mirando, se le metió el demonio, que el Señor lo reprenda. Porque hay gente, no, es que son películas nada más. Hermano, ¿dónde han sido filmadas esas películas? Muchos en una mesada de rito satánico, que el Señor reprenda al diablo. Muchos, hermano, son cosas reales lo que se está viendo y la gente cree que es puro Hollywood, inteligencia artificial. Usted mira, cuando los demonios comenzaron a clamar, comenzaron a pedirle a Jesús: ¿qué tienes conmigo? Te conjuro. La palabra conjuro es rogar. Rogaban los demonios, hermano, que no los atormente Jesús. La sola presencia de Jesús atormenta a cualquier demonio. No son el ramito que la gente fue a comprar el día domingo. No es su agua bendita. Escuchaba una persona que decía: bueno, ¿quieres hacer brujería? Entonces, entre las cosas que hacían, tienes que reunir agua bendita de las 7 iglesias. ¿Qué? Mire, para muchos el agua bendita, hermano, eso es algo para ir regar, para que les vaya bien. Pero el brujo utiliza el agua bendita, ¿para qué? Para hacer daño, para hacer mal. Que el Señor reprenda al diablo. La palabra, el evangelio no es para hacer daño a nadie. Aquel que tiene a Cristo, hermano, no debe de hacer daño a nadie. Aquel que tiene a Cristo está llamado a guiar a la gente a la salvación, al arrepentimiento, para que Dios perdone sus pecados. Podemos nosotros mirar cómo los demonios piden permiso para salir de ese cuerpo. O sea que este hombre endemoniado no es de que de por la nada, de por sí, se metieron los demonios. No vaya a creer usted eso. Algo tuvo que hacer este hombre. Nosotros podemos ver, hermano, esta gente, la familia del endemoniado de Gadara o gadareno, ¿qué cosas no habrán hecho? ¿Cuánta gente recibe el consejo y dice: no, es que eso de ahí se te quita? Yo conozco a uno buenazo allá en Santo Domingo de los Colorados. Allá los que utilizan achote, eso de ahí te dan un brebaje que se llama la ayahuasca. Y con la ayahuasca comienzas a alucinar, hermano. La ayahuasca va a abrir puertas para que los demonios se le metan a la gente adentro. Porque el diablo no quiere vivir fuera. El diablo está buscando cuerpos que poseer. Pero qué tremendo es que cuando llega Cristo, hermano, Cristo bota a los demonios. Cuando llega Cristo, el diablo se tiene que ir. Cuando llega Cristo, ese hombre, esa mujer va a experimentar el cambio y la transformación si le abre su corazón al Dios Todopoderoso. Nosotros podemos ver, hermano, que el ir a un brujo es abrir las puertas. Vamos allá, yo conozco a doña Bruja, mi comadre, que te va a hacer una limpia. ¿Cuál limpia? No lo va a limpiar, lo va a ensuciar más. El hombre, la mujer que va a visitar a los brujos le abre la puerta a los demonios. Alguien me preguntaba y me decía: pastor, en un lugar a una persona no estaba queriendo ir al brujo, pero en ese lugar vamos para acá, vamos por tal lugar.
Y cuando llegan ahí, y dice, se quedó sorprendido la persona porque el brujo le contó todo. Le dijo todo al pie de la letra. ¿Qué será eso? Le digo, bueno, ¿sabe qué? Usted tiene que saber que hay gente embustera, que hay charlatanes, pero también hay gente que tiene pacto con Satanás, que el Señor lo reprenda. Hay gente que un demonio no es de que adivinan. No, a ver, te vamos a ver la suerte con caracoles, te vamos a ver la suerte con hoja de coca, te vamos a ver la suerte con el maíz. Hermano, ¿quién puede leer con maíz? Es el demonio que le dice, dile que le han hecho esto. Y la gente más cree a la brujería que al poder de Dios. Hay gente como los de Gadara que prefieren, hermano, ya váyase Jesús, ya no te queremos aquí porque nos han matado a 2000 cerdos. Queremos que se vaya, no importa que se quede el diablo con nosotros, pero tú vete. Hermano, usted y yo tenemos que entender y comprender que mientras Dios esté con nosotros, esté cerca de nosotros, la victoria es segura. El diablo no puede resistir, el diablo se tiene que ir. Hay gente que está siendo atormentada por demonios, pero Dios a la iglesia le ha dado poder para orar por los enfermos y que los enfermos se sanen, para orar por endemoniados y que los endemoniados, hermano, queden libres. ¿Quién induce al hombre a volverse homosexual? No, es que tiene más hormonas femeninas que masculinas. No, es que es una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Qué barbaridad tan grande la que el diablo les hace creer a la gente. ¿Qué hace que la persona, el hermano, termine abusando sexualmente de su hermana? Eso es obra de demonios, que el Señor lo reprenda. Mire, nosotros podemos ver, hermano, a ese hombre seguro que lo llevaron al brujo para que el brujo le haga una limpia, para que le dé su escupida de cara. ¡Puf! Abre la boca y ahí el brujo ahí de su propia boca sacando el alcohol y echándole en la boca luego, que el Señor reprenda al diablo. ¡Qué asquerosidad, hermano! Pero mire, el hombre prefiere la ayuda del diablo y no la ayuda de Dios. Porque cuando el hombre quiere la ayuda de Dios, el hombre tiene que abandonar el pecado. El hombre tiene que dejar la borrachera, tiene que dejar el sexo ilícito, tiene que dejar el robo, tiene que dejar la maldad, tiene que dejar el engaño, tiene que dejar el asesinato. Pero si el hombre quiere seguir viviendo como está, por eso busca la ayuda del diablo, que el Señor lo reprenda. Nadie pudo ayudar a este hombre, hermano. ¿Quién puede ayudar al perdido? ¿Quién? Solamente Dios, no hay nadie. ¿Quién puede ayudar al pecador? El hombre quiere cambiar, pero el hombre por sus propias fuerzas, el hombre no lo va a lograr. Mire lo que dice la palabra de Dios, San Marcos capítulo 5, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? San Marcos capítulo 5, versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Aparentemente, hermano, todo estaba perdido. El hombre que no tiene a Dios cree que ya no hay solución a sus problemas. No, es que la oveja negra no va a cambiar. ¿Cuántas veces me he tenido que lamentar diciendo, si hubiera conocido el Evangelio? Qué hermoso es cuando el hombre conoce al Dios de la Biblia. Qué hermoso es cuando el hombre, hermano, experimenta la presencia de Dios. Cuando el hombre experimenta, hermano, la visitación del Dios Todopoderoso, las cosas comienzan a cambiar. El pecador deja el pecado, la gente mala deja su maldad. El hombre comienza a experimentar algo diferente dentro de él. Aquí está este hombre.
Dice que daba voces, que se creía el hombre lobo, que se creía ultratumba, viviendo en los cementerios, cortándose con piedras. ¿Cuántas personas, cuántas señoritas, hermano, en retos, dizque, de sus amigos? Porque si su amigo y su amiga lo lleva a hacer lo malo, no es su amigo. Listo, vamos a hacer un reto. Tienes que hacerte 10 cortes en el brazo. O sea, tiene que saber que ese terreno ya no es terreno bueno, ya es terreno satánico y diabólico, que el Señor lo reprenda. Ahora, ¿cuánta gente dice que para liberar dolor, ahora agarran y se cortan? Eso es, hermano, ¿quién en su sano juicio? Hay gente que le tiene terror a las agujas. Ya se están muriendo, ya están blanqueando los ojos como cuy cuando ha comido hierba mojada. Ya está con la boca abierta y ya moribundo, toca ponerle la inyección. Porque de otra manera no se va a dejar inyectar. Pero mire usted, este hombre, el endemoniado de Gadara, hermano, no le estaba pasando bien. El hombre que vive lejos de Dios no lo pasa bien. En la borrachera no es la felicidad. ¿Cuántos de nosotros hemos sido borrachos, hermano? Y la borrachera no trae felicidad. La verdadera felicidad la tiene Dios. La verdadera felicidad la va a alcanzar el hombre cuando el hombre invite a Cristo a su corazón, cuando el hombre voluntariamente, hermano, decida dejar lo malo, porque Dios no va a obligar a nadie. No, es que ahí en esa iglesia me prohíben. No. Nadie le va a prohibir nada al hombre. Si el hombre quiere cambiar, tiene que buscar la forma y la manera de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, este hombre ya no tenía control de su propio cuerpo. Ese hombre ya no controlaba sus pensamientos. Habían 2000 demonios dentro de él, haciendo de las suyas. ¿Cuánta gente quiere, hermano, salir de la vida mala que está llevando? Y no puede. No puede. ¿Por qué no puede? Porque el único que puede echar a los demonios afuera se llama Jesucristo. Hay que predicar el evangelio. Cuánta gente con terno y con corbata, bien bañado, bien oloreado, bien a la ropa de marca, hermano, pero está endemoniada. Que el Señor reprenda al diablo. Mire lo que dice la Biblia. El endemoniado vio a Jesús. ¿Y qué hizo? Corrió. ¿Cuántos? Este endemoniado corrió a la presencia de Jesús. Pero hay cuánta gente que tiene posesión de demonios. Pero hermano, gente que cuando usted le comience a predicar, gente que se corre, pero no para acercarse más a usted, sino para irse. No, ya nos vemos, ya. No, ya después, otro día, no tengo tiempo. Hay otros que van a comenzar a crujir los dientes. Estábamos en la convención y no me había dado cuenta. Y venía un hombre, un poquito menos que yo, gordito. Venía con los ojos hinchados. Mi esposa me dice: ese hombre tiene algo, habla con él. Le digo: ¿cuál hombre? Ese hombre que viene ahí, allá. Y cuando va pasando: hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Ya me olvidé su nombre. Soy de Venezuela. Le digo: ¿cómo estás? Yo también vendía libros y Biblias como usted, pero tenía los ojos hinchados. Le digo: y yo llevé a mi familia a los pies de Cristo, pero cuando mi familia llegó a Cristo, yo me salí del evangelio. Le digo: ¿y ahora qué haces? He vivido lejos de Cristo por tanto tiempo, pero hoy he venido a hablar con mi Dios porque no me siento bien, estoy mal, necesito de Dios. Hermano, ese hombre se puso a llorar.
Le digo que has ganado yéndote del Señor, alejándote del Señor. No has ganado nada. A ver, dime, a ver, muéstrame, ¿qué has podido alcanzar? No he alcanzado nada, me volví al pecado, mira cómo estoy. Me dijeron que había un evento aquí y dije, esta es mi oportunidad porque quiero que Dios haga algo conmigo. Hermano, el hombre que necesita la ayuda de Dios tiene que correr a Dios. El hombre que ha recibido el favor y el perdón de Dios tiene que llevar ese favor también a los demás, porque hay gente que necesita de Dios, hay gente que tiene plata, hay gente que tiene comida, que tiene ropa, que tiene bienes, pero no tiene paz, no tiene felicidad, no tiene esperanza, no tiene consuelo. Hay gente que tiene mucho dinero, pero tiene una enfermedad terminal, pero Dios es la solución a sus problemas. No nos podemos quedar callados. Hay que predicar el evangelio. Ay de mí si no anuncio el evangelio, dice la palabra de Dios. Miserable de mí. ¿Cómo puede ser, hermano, que uno ha experimentado el amor, el poder de Dios, la libertad que Dios ofrece, pero quedarnos en silencio? Mire lo que dice el versículo 7. San Marcos capítulo 5, versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ojo, pero ¿qué de malo tiene? Mire, había, hermano, una creencia, una superstición de que cuando una persona le adivinaba o se sabía el nombre de la persona a la que tenía enfrente, estaba demostrando que tenía un poder espiritual mayor que la otra persona. Ahora le pregunto, ¿qué poder más grande va a tener Satanás, que el Señor lo reprenda, sobre nuestro Dios, sobre Jesús, sobre los seres humanos? Sí, el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene poder. ¿Por qué? Porque es un ángel caído, fue ángel, pero por rebeldía a Dios se convirtió en un demonio. Dios lo echó del cielo. Por eso que en fuerza no vamos a ganar al diablo, que el Señor lo reprenda. Pero con nosotros está el poderoso gigante, con nosotros está Jesucristo, con nosotros está, hermano, el capitán de nuestra vida. Por eso que el enemigo va a buscar por todos los medios que nos alejemos de Dios. ¿Qué estaba haciendo estos demonios frente a Jesús? Querían, hermano, demostrar que tenían poder y autoridad por encima de nuestro Señor. Querían, hermano, frenar a nuestro Señor. Pero Jesús no estaba por casualidad en Gadara. Jesús no había salido de territorio de Israel por casualidad, no. ¿Quién le contó a Jesús? ¿Quién? Ahora es fácil ser reportero. ¿Por qué? Porque ahora uno agarra su celular, hermano, y comienza a filmar algo. Ah, tengo mi contacto hablando claro con Edgar, ¿cómo se llama? Edgar Velasco. Hablando claro, oye Edgar Velasco, mira, te tengo la primicia. Con esto de aquí van a reventar tus redes sociales, vas a tener 1 millón de vistas. Sí, pero ¿cuánto me vas a pagar? ¿Sabes qué? Te voy a pagar $100 por $100. No, mejor yo mismo lo publico. No, ¿es bueno? Sí, te doy 500. Ya listo, toma. Y se lo manda por WhatsApp, vía Bluetooth, la información. Pero a Jesús nadie le avisó de este caso. Jesús oraba, tenía comunión con Dios. Hermano, qué importante es buscar al Señor. Qué tremendo es, dice este versículo 7, te conjuro.
Los demonios que se creían tan valientes, hermano, destruyendo el alma de los seres humanos. Aquí lo vemos en este capítulo 5 de San Marcos, versículo 7. Te conjuro, rogando, por favor, no nos atormentes. Qué tremendo es. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente hay que predicar la palabra de Dios. Hay que anunciar el evangelio, hermano. El evangelio es tortura para los demonios. El evangelio es tortura para el diablo. Cuánto quisiera el diablo que la iglesia se quede callada, pero la iglesia no se puede quedar callada. La iglesia tiene que predicar. Hay que decirle al perdido que en Cristo hay esperanza. Hay que decirle al brujo que Dios tiene más poder que el diablo. Hay que decirle al satanista que servir a Satanás no tiene ningún sentido, porque tanto cuando él se muera se irá para el infierno, y su amo Satanás también se va a perder en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre. Pero aquel que tiene a Cristo se va a un lugar de paz, se va a un lugar de tranquilidad, se va a un lugar maravilloso, que hay una mejor vida después de esta vida, y solamente la ofrece Dios. Cristo vive para siempre. Jesús reprende al demonio, hermano, a los demonios. Mire usted, dice la palabra de Dios, versículo 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. El diablo, que el Señor lo reprenda, se ha apropiado de lugares que no le pertenecen a él. ¿Cuántos lugares han sido entregados al diablo por la idolatría, por la hechicería, por el satanismo? Hermano, nosotros vemos por la palabra de Dios, ¿les gustaba ese lugar a los demonios? ¿Sí o no? Les gustaba, no querían irse. Versículo 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron. ¿Dónde está la bravura de Satanás? Que el Señor lo reprenda. ¡Ah! Te voy a destruir, te voy a matar. Calla, diablo, que el Señor te reprenda. ¿Que me vas a hacer qué? ¿Que vas a hacer qué? A ver, vaya a pedir permiso a aquel que lo ha derrotado, aquel que lo ha vencido en la cruz. Aquí a mí no me venga con sustitos. El cristiano que está buscando a Dios no debe de andar con miedos. El cristiano que ora, el cristiano que ayuna, hermano, tiene a Dios de su lado. No, es que, qué miedo. Mire, contaba de un pastor, porque a veces hay pastores que son terribles para ofender, para difamar y para hacer daño, menospreciar a los demás. No, que ese ahí no sabe, yo sí sé. No, que ese fulano no, ese recién empieza. Yo ya tengo años en el ministerio. Y un pastor termina ofendiendo a otro pastor. Cuando lo ofendió, hermano, parece que la cosa se quedó ahí. Y de ahí a rato se manifiesta una posesión demoníaca. Y el agresor, el que ofendió, el que conoce, el erudito, el que es familia de fulano de tal, el que tiene vara, el que, hermano, el que hace y deshace. Cuando vio a una persona revolcándose ahí y el demonio hablando, ¿usted cree que el agresor, el muy conocedor, cree que se acercó a ponerle la mano? No cualquiera le va a venir a poner la mano a un endemoniado. No cualquiera, por eso, algunos de la puertita nomás, si le hacen algo al pastor, patitas, ¿para qué te quiero? Uy, maruy, patas de cuy. Aquí dicen, mejor que digan que corrió antes que digan que murió. Mano, y de lejito estaba. El agresor estaba ahí que miraba, ¿no? Capaz que se hacía la señal.
Ave María purísima, sin pecado concebido. Y cuando al que habían ofendido, Dios lo usó. Y vino el que había sido ofendido, hermano, y le puso la mano, comenzó a orar, comenzó a reprender a esa persona poseída. ¿Y sabe qué pasó? El demonio se tuvo que ir, porque aquel que está buscando a Dios, hermano, el demonio sabe quién es quién. El demonio no se podía rebelar contra Jesús, porque Jesús estaba lleno del poder de Dios. Y el agresor, el que estaba lleno de conocimiento y de poder de Dios, cuando ya vio que la cosa estaba fácil, que el demonio se fue, ahora sí, es que Dios estaba usando eso de ahí por esto, ahora sí, recibe. Hermano, usted y yo no podemos jugar a ser los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que llenarnos de Dios, porque no sabemos que el que está a nuestro lado de repente tiene demonios, que el Señor lo reprenda. Estábamos orando por alguien y dice: ore por esa persona porque yo ya lo boté a ese demonio y de nuevo ha vuelto. Y cuando estábamos orando, bien confiado por esa persona, y el demonio se manifiesta acá. Y dije: ya, listo, ya, amén. Ahora ven tú para acá, vamos a orar por ti. No, por mí no. Ven, vamos a orar. No, yo me voy. Ven, vamos a orar, hermano. Y ese hombre comenzaba a crujir los dientes. Cuando escuche a alguien que se está masticando como masticar piedras, una de dos: o tiene demonios o tiene parásitos. Y ¡ay! Uy, hermano, una persona grande ahí, capaz de darle patearle el pie y ¡boom! Y caerle encima. Pero qué tremendo es nuestro Dios. Nuestro Dios, hermano, está interesado en libertar al ser humano. Las almas se pierden. ¿Para qué Dios nos ha libertado? ¿Para qué Dios ha roto nuestras cadenas? ¿Para qué Dios nos ha hecho libres? ¿Para qué Dios ha cambiado, hermano, nuestra vida? ¿Para qué? ¿Qué quieres conmigo, Jesús de Nazaret? ¿Por qué no poderle preguntar? ¿Por qué me atormentas? Me sueño predicando, me sueño orando por endemoniados. Me acuerdo hace años atrás, me soñé en un barco, y cuando estaba pasando por una habitación y digo: ¿y qué hay ahí? Porque ese lugar está tan cerrado y nadie se acerca ahí. Y en mi sueño una persona me dice: ahí hay uno que está endemoniado. Nadie puede entrar ahí porque lo golpea, lo quiere matar. Le digo: pero hagan algo, no podemos hacer nada por él, hermano. Y en mi sueño digo: ¿sabe qué? Fulano, yo voy a acercarme a la puerta. Abre bonito la puerta, y cuando ya estés inseguro me empujas y cierra la puerta y no me abres, me vas a dejar ahí. Y esa persona: no, tú estás loco, te va a matar, no vas a volver a salir de ahí. No importa, esa persona necesita ayuda. Si me muero, si me hacen algo, va bajo mi responsabilidad, no te preocupes. Cuando esa persona comenzó a abrir, a girar ese como volante que había en la puerta, hermano, y cuando ya les quitó el seguro, y de un momento a otro, ¡boom!, me empuja y ¡plau!, cerró la puerta. Y cuando yo estaba ahí y lo veo, una persona arrodillada mirando a la pared, con camisa de fuerza, y se comenzó a levantar: ¿qué haces aquí? ¿Para qué has venido? Vete de acá. Yo no quiero nada, vete de aquí. Hermano, yo lo quedé mirando y yo le decía en mi sueño: hay un Dios que te puede ayudar, hay un Dios que puede hacer algo por ti. Mira cómo te destruye, mira cómo te hace daño, déjame orar, vete, no me moleste, déjame orar. En mi sueño comenzaba a orar por ese hombre, hermano. El ambiente se volvió muy terrible, y de un momento a otro ese hombre cayó como muerto en ese lugar. Y yo lo quedaba mirando y le comenzaba a quitar todo lo que le habían puesto. Y de ahí comenzaba a llorar, volví en sí, lloraba. ¿Qué me han hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Quién eres tú? Y le digo: ¿sabe qué?
Cristo te ha libertado. Cristo ha roto tus cadenas. Estaba poseído por demonios. Cuando le miro la cara, hermano, tenía rasgos asiáticos la persona. Y le digo, ¿de dónde eres? Yo soy asiático. Me voy a mi tierra, pero lo que hoy yo he recibido, yo no quiero que eso vuelva a venir. Lo que se salió, no quiero que entre. Y le digo, ¿sabe qué? Aquí hay una Biblia. Toma la Biblia, lee la Biblia, estudia. Hermano, las almas se pierden. Hay mucha necesidad del Evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos ha salvado, nos ha rescatado? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, el versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Qué triste y qué penoso. ¿A cuánto Dios, hermano, los quiere ayudar y cuánta gente no quiere? No, yo soy feliz así. A mí me preguntaban y me decían, ¿por qué te emborrachas? Empezábamos a tomar mis hermanos, amigos, cuando llegamos aquí al Ecuador, hermano, y ellos estaban tomando bien y yo estaba borracho. Y un amigo me llamó, me hizo una videollamada y me dice, ¿cómo has cambiado? Ya no eres el mismo. ¿Cómo has podido cambiar, dejar el alcohol? ¿Te acuerdas cuando te hacías el submarino? Y ahí me acordé, hermano, porque cuando uno llega a Cristo uno se olvida de las cosas malas. Pero qué tremendo es, ese hombre me decía, ¿te acuerdas cuando te emborrachabas y te hacías submarinos y estaba borrachísimo y el resto ni empezaba a tomar todavía? Hermano, le digo, eso yo aprendí en el ejército. Eso me enseñaron, me emborrachaba hasta con refrescos. Pero cuando llega a Cristo las cosas son diferentes. Mire lo que dice el versículo 18. Al entrar él en la barca, Jesús tenía trabajo, hermano, arduo trabajo que hacer. Ya se cumplió el propósito de Dios. Ya este hombre fue libertado. Ahora Jesús tenía que seguir llevando el evangelio. Pero mire lo que dice. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Porque cuando uno experimenta el poder de Dios, hermano, uno no lo quiere dejar. Uno quiere seguir. ¿Cuánto cristiano que se está cansando del buscar a Dios, de orar? Ya no hay tiempo para orar. Ya no hay tiempo para ayunar. Ya no hay tiempo para hacer la obra evangelística. Ya no hay tiempo. Pero qué tremendo es cuando, hermano, uno experimenta el poder y el favor de Dios. Aquí está este hombre. Ese hombre no le dijo como los 9 leprosos, ¿sabe qué? Ni le dijeron ni chao a Jesús, simplemente se fueron. Ya estoy sano, ya. Bueno, nos vemos. Ey, no se vayan, vamos a hablar con Jesús que ya estamos sanos. Y solamente volvió uno y era samaritano. Pero mire qué tremendo lo que dice la palabra de Dios. El versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, quédate calladito, no le digas nada a nadie, ven a escondidas al culto, cómprate tu Biblia de bolsillo. Hay una Biblia de bolsillo así chiquita, ¿no? Así, cuadradito, más chiquito que un pan. A meterlo de verdad que es de bolsillo. Como hay otro que dice, no, pero acá hay esta Biblia pequeña. No. A mí no me va a vender una Biblia pequeña. Y yo no quiero una Biblia ni de bolsillo ni de cartera. Yo quiero una Biblia que se note. Porque donde yo voy, quiero que miren la espada. Estábamos en Esmeraldas el año pasado para la convención de matrimonio, ¿no? Y teníamos hambre y era de noche, 8 de la noche, hermano, y ya no habían ni almas en la calle. Leo a mi esposa, vamos a buscar algo para comer, pero saca la Biblia, llévala en la mano, que resplandezca,
para cuando el malo quiera venir a hacer daño, lo primero que brille que sea el filo de la espada. Porque, hermano, hay que estar mal para lanzarse contra un cristiano que está buscando a Dios. Porque a simple vista no se nota a veces quién es cristiano, quién es religioso y quién es mundano. Pero van a haber evidencias cuando uno es un hijo de Dios. Jesús le dijo a este hombre, hermano, este hombre dijo, bueno, ¿qué habrá dicho el gadareno? Toda mi vida ya confinado a vivir en el sepulcro. Y ahora que voy a ir a mi casa, ¿a hacer qué? Si ya mi familia se olvidó de mí. ¿Qué quería el endemoniado? El ex endemoniado. Quería seguir a Jesús. Quería caminar con Jesús. Pero, hermano, lo que Dios ha hecho en nosotros no se puede quedar en el olvido. Mire lo que le dice Jesús: vete a tu casa, a los tuyos. En tu casa te necesitan. En tu casa el evangelio todavía no ha llegado. En tu barrio todavía las almas se pierden. Todavía yo tengo mi grupo, yo tengo mi equipo, pero yo te he rescatado, yo te he cambiado para que anuncies el evangelio, para que lleves el mensaje. Yo voy por esta parte, pero tú agárrate este lugar y sigue predicando, sigue anunciando. Este hombre no dijo, pero dame unas clases de doctrina, dame unas clases de evangelio, dame una enseñanza. No, le bastó a este hombre, hermano, lo que había experimentado, el poder de Dios para ir y para transmitirlo. Mire lo que dice: cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Ha tenido o no ha tenido misericordia en nosotros el Señor? Nosotros también tenemos que tener misericordia con los demás. Mire lo que dice el versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué maravilloso, hermano, ver a alguien perdido, ver gente que ha salido de la demencia. Hoy tú no eres el loco Catita, tú no eras el loco de la celda 8, era hasta que llegaron los aleluyas, hasta que llegaron los hermanitos, hasta que comenzaron a cantar sus coritos, hasta que comenzaron a predicar el evangelio a voz en cuello, comenzaron a repartir sus tratados. Ahí algo me empujó, algo me indujo a acercarme, y cuando comenzaron a orar sentí un fuego, sentí que algo salió de mí. Es el poder de Dios. Tenemos que llevar el mensaje, hay que predicar el evangelio, no podemos quedarnos callados. El diablo está haciendo de las suyas, porque hay una iglesia callada, hay una iglesia adormecida, hay una iglesia entretenida, porque hay cristianos que se están volviendo indolentes. Pero hay que predicar el evangelio. Ponte en pie, hermano, hermana. Yo no sé qué haya hecho Dios contigo. Si Dios no ha hecho nada contigo, pídele que Dios haga algo contigo. Señor, yo no puedo dar de lo que no he recibido. Yo no he recibido tu perdón, yo no he recibido tu ayuda, yo no he recibido un milagro. Yo todavía sigo atado en el pecado, yo todavía no he cambiado. Si no has recibido nada del Señor, entonces ¿qué vas a hablar del poder de Dios? Pero si has recibido el poder de Dios, ¿por qué no le dices al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres, Señor? Habla conmigo. Habla como dijo Samuel. Habla, que tu siervo oye. Oye la voz de Dios. Dios te está llamando, Dios te quiere ayudar, Dios quiere usar tu vida, hermano, hermana. Las almas se pierden, Cristo viene pronto.
pronto. ¿Cuántos están siendo atormentados por demonios? ¿Cuántos hogares se están destruyendo? ¿Cuántos jóvenes están pensando quitarse la vida? ¿Cuántos jóvenes están llevando una vida oculta, una vida de apariencia? ¿Cuántos hogares se están destruyendo? ¿Cuántos hombres viven mal en la borrachera, en el sicariato? Viven mal porque no conocen el evangelio. Pero como le dijo Jesús al gadareno: anda, cuéntale a los tuyos, dile las maravillas, dile las cosas que el Dios Todopoderoso ha hecho contigo. Este hombre se fue. Este hombre comenzó a anunciar: ¡hey, vecino, vecina, amigo, amiga, compadre, vecina de la tienda! ¿Se acuerdan de mí? Yo andaba perdido, yo era un loco, yo andaba desnudo, yo andaba huyendo como lobo, yo vivía en el cementerio, yo andaba que me cortaba con las piedras, me cortaba las venas, me cortaba la yugular, me hacía cosas en mi cuerpo, hasta que un día Cristo llegó por Gadara, hasta que un día el Todopoderoso, el Salvador, el Libertador, el que ama tu alma, llegó por ahí. Y cuando lo vi, aunque no tenía control sobre mi cuerpo, sobre mi mente, algo me impulsó a correr a sus pies. Y estando a sus pies, el poder era maravilloso, el poder era sorprendente. Y yo no le pedí que me liberte, pero él dijo a los demonios: salgan de ese cuerpo, vayan con los cerdos, déjelo libre. Qué tremendo es el Cristo que te vengo a predicar, que te vengo a compartir. Yo era el loco, pero mira, Cristo me ha libertado. Así como Cristo te ha libertado, hermano, hermana, hay gente que está siendo atormentada por demonios. Hay hogares que se están destruyendo. Abre tu boca, predica y no calles. Anuncia al pueblo su rebelión y su pecado. Háblale a quien tengas que hablarle. Si son tus hijos, dile: hey, ya deja el pecado, porque tarde que temprano Dios te va a cobrar todos tus pecados. Si es papá, si es mamá, hay que decirle la verdad del evangelio. Hay que anunciar al barrio. Usa tus redes sociales, comparte la palabra. Que no te dé vergüenza, que no te dé temor, porque a Cristo no le dio temor el acercarse a ti, el perdonarte, limpiarte, romper tus cadenas, el libertarte, el quitarte la suciedad, la mugre del pecado, y poderte vestir con vestiduras blancas, con vestiduras de santidad, haciéndote una nueva criatura. Padre amado y buen Dios, ayúdanos, Señor. Es nuestra responsabilidad. No es si queremos o no queremos, es nuestra responsabilidad predicar el evangelio, decirle al perdido que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que lo está esperando con los brazos abiertos. Padre eterno, ayúdanos, bendito Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos pensando en la muerte, como que hubiéramos hecho algo para ti? Qué tremendo que tú nos hables y nos digas: hey, ¿qué estás pensando? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? Vaya a los suyos, predique, anuncie, eche fuera demonios, ore por los enfermos, predique el evangelio. Padre eterno y buen Dios, aviva los corazones, ayúdanos a llevar este evangelio de poder a las almas perdidas. Ayúdanos a tomarnos las redes sociales para decirle a la gente que hay un Dios que los ama, que hay un Dios todopoderoso. Padre eterno, levanta obreros, levanta obreras para que se pueda llevar tu palabra, para llenar el evangelio en esta provincia del Carchi, para anunciar al pueblo su pecado y su rebelión, pero para también
también decirles que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay un Dios que los ama. Padre, te damos gracias. Reprende al diablo, reprende a los demonios, reprende al principado, a la potestad de este lugar. Entréganos esta provincia para llevar tu palabra, para anunciar el evangelio. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Qué bueno es el Señor. Amén. Voy a pedir a mi hermana Cecilia que nos ayude recogiendo las ofrendas. Que Dios bendiga a los hermanos, amigos que nos siguen a través de estos medios. Comparte esa palabra. Si Dios ha hecho misericordia con usted, compartamos lo que por gracia hemos recibido. Amén. Dios le bendiga.